Bueno, entonces, como les había explicado, la entrada de los datos en este ejemplo son una entrada que se llama X1 y Y1. Esas son las dos entradas. Para nuestro caso ya sabemos que son energía, pico y RMS. Estos valores para este ejemplo X1 y X2 entran a estos dos conjuntos borrosos, los cuales tienen tres funciones de membresía. La función de membresía A1, A2, A3. Y para el otro, la entrada Y1 tiene la función de membresía B1 y B2. Entonces, vemos acá que el primero que entra es la funsificación, la cual es el proceso de los valores de entrada X1 y Y1 que se convierten en dos valores, los cuales son representativos de cada conjunto borroso y de cada función de membresía que tiene cada conjunto borroso. En este caso, en X1, vemos que el valor corta a la función de membresía A1 y a la función de membresía A2. Entonces tiene estos dos valores, 0,2 y 0,5 para X1 como entrada borrosa del sistema. Lo mismo para la entrada Y1, tiene en la función B1 de membresía tiene 0,7 y en la función en B1 tiene 0,1 y en B2 tiene 0,7. Después de esta funsificación, estos valores del borroso se evalúan en las reglas borrosas, ¿sí? Que es evaluar cada una de las reglas que le hemos ingresado a nuestro clasificador. Para nuestro caso las 27 reglas, sino que para este caso solo tiene 3 reglas que vamos a ver a continuación. Estas 3 reglas que vemos acá son para la primera. Entonces, para la primera, lo que dice la primera regla: si X1 es A3 o y X y Y1 es B1, entonces Z, o sea, el conjunto borroso de salida, que es Z, será el valor C1 igual a tal. Pues miremos a ver por qué esos valores. Pues miremos. El primer valor de entrada fue en A1 igual a 0,2. A 0,5 y en A2 igual a 0,6. Entonces me está diciendo que el valor para A3, me está preguntando si X1 es A3, pero A3 no tiene valor porque acá vea el X1 donde queda, o sea el A3 tendría valor 0,0 porque estos son valores 0 y el otro valor tendría 0,1, como ya vimos acá donde corta tendría 0,1, por eso 0,1. Entonces si tal es 0,1, entonces vemos acá que esta es la función que hace el cálculo de esos dos ¿qué? Conjuntos borrosos. Entonces ese resultado que da, que estamos utilizando la max, o sea la suma, entonces 0,1 más esto da 0,1. Entonces nos metemos al conjunto borroso y vemos que en el conjunto borroso de salida corta a esta superficie en C1, porque me está diciendo que el resultado de eso debe ser C1. Entonces si sale esas dos combinaciones, entonces quede C1. Entonces miramos y da este pedacito. Este sería el primer conjunto borroso, lo que está en gris. Para la siguiente regla vuelve y juega la misma cosa. Entonces acá sí en X1, como recordamos, él cortó acá en 0,2. Entonces dice, si X1 es A2 y eso es 0,2 y X2 y Y1 es B2, que en este caso da en B2 0,7, entonces como utilizamos AND, significa que es la función mínima. Ahí es donde se juega con el álgebra borrosa. Lo que le explicaba de las diferentes funciones o operaciones que tiene cada conjunto, las diferentes operaciones que usted puede hacer en cada conjunto. Eso es lo que genera una diferente regla
borrosa. Para nuestro caso siempre utilizamos la función AND, ¿sí? Siempre usamos la función AND. Entonces significa que siempre cogemos el menor valor, ¿sí? El menor valor. En este caso escogíamos siempre el valor mayor en la OR. Y vemos que el valor mayor es 1. El valor menor de esto sería 0,2. Entonces 0,2. Y nos dice la regla. Entonces Z es Z2. Si suceden estos dos casos, entonces es Z2. Z2 ¿con qué valor? Con 0,2. Entonces vemos que el conjunto borroso de salida para la regla número 2 es esta región gris. Esta sería la regla según Mandani, ¿sí? Para la regla 3, entonces la regla 3 dice, si x1 es a1, entonces z1, es c3, y entonces vamos a ver los valores. Vemos que dio acá 0,5. Entonces, en 0,5 nos venimos a C3 y vemos que queda esta región. Luego entonces sigue, después de esto, sigue la parte que llame o que se llama agregación o agregado. Que el agregado es coger cada uno de estos conjuntos o conjuntos de salida para cada una de las reglas, que para nuestro caso serían 27 conjuntos borrosos, volverlos en uno solo, el cual es como vemos en la gráfica, que es como sumarlos cada uno de los conjuntos borrosos. Entonces vemos que el primer conjunto borroso es este pedacito, el segundo conjunto borroso para la segunda regla es este cosito, y el tercero es este cosito, o esta región, mejor, no digan este cosito, no digan esta región, y la cual se suma y queda esta región completa, como se ve acá. Luego de esta región, de este agregado que se llama, de ahí vamos a hacer la desfunsificación, que es encontrar un valor característico de las salidas o de todas las salidas en conjunto, que sería utilizando el método del centroide de esta área. El método del centroide lo que busca es el centroide geométrico de representativo o el centro geométrico de esta región, y ese valor sería el valor representativo de salida para estas dos entradas. Entonces eso es lo que hace acá en la desfunsificación, o lo que se llama acá esta gráfica la desborrosificación, ¿sí? Es lo mismo, desfunsificación a desborrosificación. Entonces el valor de salida en este caso sería Z1, y el centroide se ubicaría más o menos en esta región. Eso lo hace automáticamente el Toolbox. Manualmente sería buscar el centroide de cada una de las áreas según las ecuaciones que se encuentran en el texto que ustedes entregaron allá a su escuela. O sea, para mayor información váyanse allá a la parte donde dice desfunsificación. Si ustedes quieren entender más de la agregación, vayan y lean de agregación. Yo igualmente les voy a mandar un PDF donde habla un poco más de esto, que es el que está acá referenciado, para que se lo lean. Bueno, entonces ahora entremos en las vibraciones mecánicas. Ya hemos hablado que las vibraciones mecánicas es un método que han utilizado hoy en día las empresas, ya que este método permite la evaluación o la prevención de fallas por medio del análisis de las vibraciones. ¿Qué es una vibración? Una vibración básicamente es una oscilación de una máquina en un determinado tiempo y con una determinada frecuencia.
eso es una vibración mecánica. O se puede decir que es una vibración mecánica, es una oscilación la cual transmite energía. Hay infinidad de definiciones de vibraciones mecánicas. Ustedes pueden ir y leer cuantas definiciones se encuentren de la vibración mecánica, igualmente son correctas. Las vibraciones mecánicas por lo general en máquinas tienen una parte transitoria y una parte permanente. La parte transitoria es cuando una máquina comienza a funcionar, mientras llega a su velocidad de régimen o a su velocidad de trabajo, ella tiene una entrada que es la velocidad, que es la parte transitoria de la máquina, y esto genera unas vibraciones que van variando en el tiempo, que por lo general no son periódicas, y ese pedazo de región se llama transitorio. Ya el permanente es ya cuando la máquina entró en estado de régimen, ¿sí? Régimen de trabajo. Entonces esta onda sí ya es esto periódica. Entonces básicamente lo que se estudia en realidad en el clasificador, lo que se está analizando es la parte permanente de una máquina, no la parte transitoria, porque ya un estudio de una parte transitoria implica ya mucho más estudio, ya no es tan sencillo como la parte estable, o ya cuando está la máquina en régimen. Entonces, bueno, ¿qué son los parámetros y características de la vibración mecánica? Las características son las propiedades que tiene la vibración mecánica, las cuales definen su magnitud, su frecuencia y su fase, ¿sí? Esas serían las características de la vibración. O sea, una vibración mecánica se define sabiendo qué amplitud tiene. La amplitud es como digamos, si estamos viendo desplazamiento, sería la deformación. ¿Cuál es la máxima deformación que se genera en esa máquina o en ese dispositivo que se esté midiendo? Ya si medimos desplazamiento, velocidad y aceleración, o sea, velocidad, desplazamiento y aceleración, esos serían los parámetros de la vibración, los parámetros o niveles de la vibración con que se están midiendo. ¿Sí? Perdón, los parámetros, solo los parámetros, los niveles son otra cosa. Los parámetros. Las características básicas de una vibración son amplitud, frecuencia y fase. La amplitud es básicamente esta medida que usted ve acá, la que se llama acá de. La frecuencia es cuántas veces se repite estos picos, este pico, o sea, vuelve, sube, este sería 1, 2 en el tiempo. Esa sería la frecuencia. Para mayor información, investiguen qué es frecuencia. Pues frecuencia es 1 sobre el tiempo, ¿sí? Eso sería frecuencia. Pero investiguen más para que ustedes tengan mejor idea de qué es frecuencia. Fase. La fase es la diferencia de posición relativa de la señal que usted me está midiendo con respecto a otra que es de referencia. Eso es la fase. O sea, esta figura que usted ve acá se vería corrida con respecto a otra que sería la referencia, un ángulo, el cual sería lo que se llama fase. Y desplazamiento, velocidad y aceleración son los parámetros de medición. O sea, usted va a tener una vibración la cual se deforma la máquina o desplaza algo en ciclos. Ese mismo desplazamiento a su vez tiene una velocidad. Si usted mide la velocidad, entonces usted estaría midiendo la vibración mecánica con el parámetro de velocidad. Si usted mide la aceleración de esa vibración, estaría utilizando el parámetro de aceleración. ¿Qué son los niveles de vibración? Entonces los niveles de vibración es básicamente usted qué magnitud de la amplitud va a utilizar para su estudio. Y esos son básicamente
sería valor pico a pico, sería desde el pico mínimo que usted tenga en su señal hasta el pico máximo que usted tenga en su señal. La señal que vemos acá a la izquierda es una señal periódica. Esta señal, vemos ahí los niveles que se utilizan normalmente para el estudio de las vibraciones mecánicas. Vemos el pico pico, que ya lo expliqué. El pico sería desde el punto de equilibrio, que sería esta línea, la línea central, que básicamente se pone en cero, pero puede tener otro valor diferente. ¿Sí? Es simplemente el punto de equilibrio. Ustedes con que digan el punto de equilibrio, o sea, el valor pico sería desde el punto de equilibrio hasta el punto máximo de la señal. Ese sería el valor pico. Y el valor RMS es la raíz del valor pico. ¿Sí? A raíz del valor pico. Revisen también, personalícese de qué es el valor RMS. Estudien, lean un poquito de ese valor RMS. Este es otro valor que no se usa mucho. La verdad yo nunca lo he usado, sino la gráfica estaba así y la tomé así. Otro valor importante en lo que les decía, es el periodo. Este periodo es el tiempo que tarda en repetirse este pico. Y a la vez 1 sobre el periodo es la frecuencia, que sería la frecuencia indica el número de veces que se repite ese pico en una unidad de tiempo. Para una señal no periódica, como la que vemos acá al lado derecho, sucede lo mismo. Se busca el mínimo pico con el máximo pico, y eso sería el valor pico a pico. Y el valor pico sería desde el punto de equilibrio que tenga esa señal hasta el valor máximo. Y el valor RMS sería la raíz del valor pico. Bueno, las vibraciones mecánicas hay diferentes fallas. Existen fallas por rodamientos, fallas por desbalance, fallas por desalineamiento, etcétera, etcétera, fallas por ruptura, fallas por soltura, y cada una de estas fallas tienen diferentes espectros, diferentes picos, aparecen acá diferentes zonas donde aparecen picos. Para el desbalance mecánico es muy fácil, porque el desbalance mecánico básicamente el pico principal aparece en X1. ¿Qué es X1? O X por, le dice. X1 significa el valor representativo, el valor del orden de la frecuencia de rotación de la máquina. O sea, por ejemplo, imaginémonos, esta máquina, según la gráfica que está acá, miremos a ver dónde dice la velocidad de rotación de esta máquina. La velocidad de rotación de la máquina es 2600 RPM. Si la vemos acá, donde dice frecuencia, frecuencia de rotación también se le dice 2609 RPM. Eso sería el valor que tiene este primer orden. El orden es básicamente dividir, son múltiplos de la frecuencia, pero como números enteros. ¿Sí? Entonces, primer orden significa 1 por, que sería la primera frecuencia, 2609.6 RPM. El segundo por sería el 2 veces eso, o sea, 5218 RPM, y así sucesivamente. Cada uno de esos valores representa eso. Entonces, si la máquina tuviera 1000 RPM, que serían 1000 RPM, entonces sería este valor, sería el valor de rotación de la máquina. Entonces, la vibración mecánica siempre se superpone a la velocidad de rotación de la máquina. Así se nombra normalmente, X1 por. Se dice que la vibración mecánica se superpone a esa velocidad de rotación, porque si la máquina no tuviera desbalance, también presenta un pico más alto
en 1 por, pero no tan extremadamente alto como se ve acá, sino sería un piquito más pequeñito por acá. Estos valores de acá se evalúan dependiendo de la severidad que tenga la máquina, ¿sí? Hay una norma, que es la norma que era lo que yo quería implementar cuando comenzamos el proyecto. Esa norma habla de qué niveles de vibración son apropiados para determinada máquina. Eso se evalúa con eso. Si le preguntan, bueno, pero ustedes cómo saben que hay desbalanceo, entonces dice, no, mire, en la industria y en la industria y la ciencia, ya para saber si ese pico si presenta desbalanceo o presenta una vibración como desbalanceo, es porque se evalúa con los grados de severidad que da la norma. Yo en el mensaje les mando el nombre de la norma exactamente. De la norma, hay varias normas las cuales hablan sobre eso, sobre ese tema. Lo que ustedes tienen que decir es básicamente el nombre de la norma y que se evalúa por la severidad, ¿sí? Si les preguntan sobre eso. Entonces, básicamente usted un espectro de desbalance siempre lo va a ver de esta forma: un pico grande en 1 por, y en otros órdenes usted los puede encontrar otros picos, pero que no son relativamente importantes. Por ejemplo, para desalineamiento, este de 2 por que se ve acá pequeñito sería más alto, sería por acá. Entonces, si usted ve dos picos casi iguales, sería desalineamiento. Y como hay varias clases de desalineamiento, entonces dependiendo del tamaño relativo que tenga un pico con respecto al otro, se dice que es desalineamiento angular o desalineamiento paralelo. Pero para nuestro caso lo único que nos importa saber es que en el pico 1 por es el máximo pico, y ese pico se evalúa con los grados de severidad de la norma para saber si realmente esa vibración es severa para la máquina o tiene de gran importancia, porque cada máquina dentro de su construcción, así sea nueva, así esté bien, siempre va a tener un pequeño grado de desbalance. Por eso siempre toda máquina va a presentar un pico en esta zona con un pequeño grado de desbalance. Lo que realmente en las vibraciones mecánicas hace que sea importante el estudio de encontrar si hay desbalance para nuestro caso es que esta vibración pase determinado grado de ¿qué? De valor, de severidad, y eso sí causaría un problema en la máquina. Bueno, ¿qué más dice esta diapositiva? Bueno, ahí ya les hablé de lo residual. También les hablé de esto. Listo, ese valor es representativo de la cantidad de desbalance que tenga la máquina. Entre mayor balance, pues más alto el pico. Entre menos balance, menos el pico. Menor es el pico. Bueno, en desarrollo metodológico es todo lo que dice el PDF. Ahí tienen que hablar de todo eso. Tienen que leerse bien la parte de metodología, explicar qué es la metodología, todo eso. Entonces yo les voy a explicar acá. Esto no, porque esto es fácilmente usted lo aprende, que acá básicamente lo que se utilizó en el análisis de datos fue los datos que se tomaron del banco de pruebas que tiene la universidad, que fue y se tomaron estos datos, que estos son los datos que el archivo .lbm que entrega el banco, el cual tiene este montón de datos acá que no nos interesa. Nos interesa son estas dos columnas. Entonces a cada uno de esos datos que tomamos siempre le eliminamos esta parte. Eso es básicamente el manejo de datos que se le dio. Se le borró esta parte y se guardó ese nuevo archivo con otro nombre. Ese fue el manejo que se le da a los datos. También después. Entonces bueno, ahora sí les voy a explicar
básicamente qué es el clasificador difuso que tenemos nosotros configurado. Clasificador difuso que nosotros tenemos acá es básicamente, tiene como tres bloques, los cuales los primeros bloques es donde se evalúan los antecedentes. ¿Qué son los antecedentes? Los antecedentes son las entradas, valor RMS pico y energía. Esos antecedentes entran a la parte de funsificación, que es donde se coge y se evalúan esos valores para ver en qué conjunto borroso y en qué función corresponde o da el valor representativo a ese valor de entrada. Esos valores de entrada entran al motor de inferencia borrosa, el cual con las reglas difusas evalúa y hace la álgebra borrosa para dar como resultado los conjuntos borrosos de cada una de las reglas, los cuales se aplica la agregación y se convierte en un solo conjunto borroso, el cual después sale y entra a la zona de desfunsificación, que ya les hablé sobre esa zona, la cual coge ese conjunto borroso de todo y encuentra el valor representativo utilizando el método del centroide para encontrar ese valor representativo, el cual entra el cual da como la condición de la máquina, que ese sería ya la salida exacta de la condición de la máquina. Eso es básicamente el modelo que ustedes están planteando. Entonces, ¿cómo están haciendo el proceso? ¿Cómo están haciendo el proceso de configuración de este sistema o de este clasificador borroso? Lo que ustedes hicieron fue básicamente a los datos primero se les halló los valores RMS, pico y energía después de aplicar la transformada de Fourier. O sea, lo primero que ustedes hicieron a los datos acá arriba, se me olvidaba, después de hacer esto, se les aplicaba la transformada de Fourier. A cada una de esas señales o de estos datos que ustedes tienen acá, después de aplicarle la transformada de Fourier, usted le encuentra el valor RMS, el valor pico y el valor energía. Todos. Mire, yo lo eché en este. Esto de los tendrá yo. No, que es los suyos los puse aquí. Porque yo me acuerdo que era uno de telas. Y otro. Esos valores que se obtuvieron de aplicarle transformada de Fourier y encontrar valor RMS pico y energía a cada una de las 16 pruebas que ustedes tomaron son los que se ven en esta gráfica, donde dice que para la primera prueba usted tiene una frecuencia de 10 Hz y es la prueba normal, o sea en estado normal, y dieron estos valores. Lo mismo para prueba 2 a 20 Hz, para prueba 3 a 30 Hz, para prueba 4 a 40 Hz, para prueba 5 a 10 Hz, desbalance, para la prueba 6 de 20 Hz, desbalance, y dan estos valores representativos. Entonces, ¿qué se hizo con estos valores representativos? Como cada una de las funciones o de los... si se necesitan evaluar o saber desde dónde hasta dónde va cada uno de los conjuntos borrosos que vamos a llamar RMS, pico y energía, que vemos en esta gráfica. Este sería el diagrama del clasificador difuso en el Toolbox de MATLAB. Como ustedes tienen que decir que se manejó el Toolbox de MATLAB, entonces ustedes en este Toolbox de MATLAB, este sería el diagrama de configuración de este que les estoy señalando, de este clasificador o de este modelo de clasificador borroso. Lo implementaron en el Toolbox y en el Toolbox se vería de esta forma, donde estos cuadros amarillos son las entradas, o sea son los conjuntos borrosos de entrada, que son RMS, pico y energía, y en la salida son las condiciones, o sea la condición, si está normal o si es desbalance. Y acá en el cuadro central vemos que dice Mandani, porque ustedes van a usar las reglas de Mandani, por eso explican solo la regla de Mandani.
Y acá están guardadas las 27 reglas difusas o borrosas. Entonces, ¿cómo se configura cada una de estas gráficas? Cada una de estas de estos conjuntos borrosos tendrán tres funciones de membresía, la cual es función de membresía bajo, medio y alto. Cada uno. ¿Sí? Cada uno de ellos tiene ese valor de función de membresía. Pero usted cómo evalúa desde qué valor a qué valor va el bajo, desde qué valor a qué valor va el medio, desde qué valor a qué valor va el alto. Entonces uno no se sabía cómo hacerlo. Pero entonces, mirando los valores de que tenemos en esta tabla, podemos indicar que básicamente cuando los valores son normales, significa que tenemos propiedades de la función de membresía baja. Entonces, para valor RMS lo que se hace, inicialmente lo primero vamos a mirar desde qué valores corresponde a los valores RMS, valores pico y valores RMS. Entonces básicamente ordenamos los valores desde menor a mayor de los valores RMS y vemos desde qué valores se maneja en ese conjunto borroso. Entonces busquemos acá el mínimo. El mínimo en este caso sería 0.993. 0.991 sería el mínimo. Entonces, en este caso, en RMS, ya hay uno mínimo que es el 0.98. 0.989, ese sería el mínimo para valor RMS y el máximo sería 1. Entonces el rango de los conjuntos borrosos iría de RMS sería desde 0.98 hasta 1. Y lo mismo se hizo para el valor pico y para el valor energía, el cual vemos en esta tablita donde vemos que el valor pico, el valor mínimo va desde 0.99 hasta 1 y la energía va desde 0.97 hasta 1. Entonces estos valores se ingresan acá. Acá es donde se ingresan estos valores que tenemos en esta tabla, se ingresan en esta zona. Eso es para acotar cada uno de esos conjuntos borrosos. Esto acota cada uno de esos conjuntos borrosos. Pero ahora sí, ¿cómo hacemos para acotar cada una de las funciones de cada uno de los conjuntos borrosos? Entonces, para eso miramos ahora sí que las condiciones normales serían la condición baja para cada uno de esos conjuntos. Entonces, ordenamos de nuevo, valor RMS, ¿cuál es el menor? Entonces el menor es 0.99135. Entonces, sería uno que dice, 14, que sería 0.9114 hasta, ¿cuál sería el valor máximo que tiene esto? 0.99363, que lo aproximamos a 0.994. Ese es el valor para RMS. Lo mismo se hizo para pico y para energía, solo se miran acá. Ya para el valor máximo, para el alto, para la función de membresía alta, se supone que es cuando hay desbalance. Entonces se mira desde acá, desde este conjunto, cuál es el mínimo y cuál es el máximo para el valor RMS, pico y energía, que son estos que tenemos acá. Con esos valores se configuraron cada una de esas funciones de tal forma que estén acotadas. Y entonces, ¿cómo se acotó la función media? La función media se acotó entre esos dos valores, o sea, entre esos dos picos, haciendo una superposición. Esta gráfica que vemos acá no es la que quedó definitivamente. Más adelante en la siguiente. Bueno, entonces, ¿qué se hizo? ¿Esto qué significa? La configuración de los conjuntos difusos. Esa configuración que les acabé de explicar acá es la primera configuración, la que se hizo iniciando, ¿sí? Para mirar cómo salía el conjunto, qué respuestas daba o qué tantos aciertos tenía. Después, acá se hizo un script en MATLAB, que ustedes lo pueden mostrar después,
pueden mostrar ese script si ellos se lo piden. Se hizo un script donde se ejecutan cada una de las pruebas que nosotros hablamos acá. Ejecuta el o sea, ejecuta este modelo, ejecuta el programa que tiene Toolbus, ejecuta el Toolbus, evalúa las reglas que se le den, los valores de entrada de las reglas, los evalúa y bota el resultado. Entonces ese resultado se evaluaba y miraba uno a ver cuántas fallas tuvo de los 16 datos. Entonces, ¿cómo se hizo esa configuración? Entonces se miraba en cuál dato daba falla y venía uno acá. Entonces, primero la configuración inicial. Entonces la configuración inicial significa los datos que usted le ingresa acá. Todos estos datos usted los ingresaba manuales acá, en estos datos, donde dice progreso, donde dice reglas, donde dice todo esto, usted le ingresaba ahí los datos. Voy a hacerles otro video donde muestra ese proceso. Acá, bueno, después esos datos se le ingresaba el nombre del archivo. Esto es el representativo del código en MATLAB, del código que se hizo en MATLAB. Entonces le ingresa el nombre para nuestro clasificador difuso es el nombre para el clasificador difuso es, me olvido ponerse, bueno, es 02 funci, así se llama el archivo. Ese clasificador entonces ejecuta el script que se llama class diffunci. Ese es el script que les he venido hablando, donde están todo el código. Se ejecuta ese código, entonces se verifican los datos de salida, se observa las fallas de clasificación, ¿sí? Las fallas de clasificador, y eso evalúa si hay falla o no hay falla. Si hay falla, entonces se hacen las correcciones pertinentes al clasificador que estamos configurando, y luego vuelve y ejecuta tantas veces como sea necesario para que de esta forma se entregue el menor número de fallas o 0 fallas. Si hay 0 fallas, pues de una sale pum, y ese sería el clasificador. Más adelante vamos a hablar de el resultado de este proceso. Entonces, básicamente, este sería la primera configuración, la configuración inicial que se le hizo al clasificador, que es con los datos que obtuvimos de este proceso. Estos datos sería para RMS, sería para la función baja sería 09, 0.8, 0.99, 36. ¿Por qué son 3 valores? Porque para una función triangular en el Toolbus de MATLAB se necesitan 3 valores para definir, los cuales serían los 3 vértices de un triángulo. Entonces, el para abajo 0.97 es un valor que queda por acá, sí, escondido, porque ese no nos importa es desde 1 hasta tal, porque cuando esté en el valor mínimo significa que es completamente baja, o sea, tiene un valor de membresía 1, el cual representa que pertenece completamente a la función baja. Lo mismo para el valor medio serían estos valores, y para el valor alto estos valores. Entonces el primer conjunto borroso se vería de esta forma como tenemos acá. Lo mismo para el pico, se hizo lo mismo, serían 3 funciones y se vería de esta forma, y para energía se vería de esta forma. La condición inicial, el conjunto de condición, se tomó como inicial que el conjunto normal estaría comprendido desde 0 hasta la mitad, o sea 0,5, y desde 0,5 hasta 1 sería desbalance, creciendo su valor de membresía dependiendo de, así como aumenta el valor de la X acá.
Bueno, tengo que corregir alguna cosa. Entonces, acá ya sería la configuración. Después del proceso que tenemos acá, que les expliqué en este diagrama, tendríamos la configuración de salida de salida del clasificador, ¿sí? Que sería básicamente la configuración de este conjunto, que es la condición, porque este no se alteraría porque los datos los datos de entrada como tal, de donde sacamos estos rangos, no cambian porque serían las 16 pruebas, ¿sí? No cambiarían, sino solamente tendríamos que cambiar la condición de tal forma para poder encontrar el mejor resultado. Entonces vemos acá que para la primera prueba, que lo llamamos 0,0 funci, raya funci, ese sería el primer clasificador que configuramos con los datos que tenemos acá arriba. Con estos datos configuramos eso, corrimos el programa y el programa nos arrojó estos resultados de salida, ¿sí? Todos estos, ahí están las 16 pruebas, 4 pruebas normales y 4 desbalance. Para este caso, el clasificador nos clasificó esta que tenemos en azul como una prueba de desbalance, lo cual es una falsedad. Entonces, con estos nuevos datos miramos cómo corregimos de tal forma que este valor esté comprendido en mayor membresía al valor normal. Entonces simplemente corregimos ese valor, lo corregimos a este punto, ¿sí? Al punto de tal forma que este pertenezca a ese valor. Corrimos el programa y nos damos de cuenta que el error subió ahora a un 7.3%. No se corrigió mayor cosa el error. Volvimos a correrlo con la nueva configuración y obtenemos ese valor de 7.3%. Pero ya vemos que el clasificador ya nos entregaba un valor apropiado para cada una de las señales. Este valor de error no es un error de clasificación, sino es como un error de que se aleja del valor medio de los valores de salida, ¿sí? Es cuánto se alejó cada uno de estos valores del valor medio de la salida. Más adelante mostraremos una gráfica donde se explica de una mejor forma ese error. Entonces, las reglas difusas fueron incluidas en el toolbook de MATLAB, en este cuadro que acá es donde se ingresan, donde vemos que cada una de las reglas tiene relación entre RMS, pico y energía, y estamos usando siempre la función AND de unión, ¿sí? La función AND. Estas reglas salieron 27 reglas, en las cuales se tiene como principio que rige cada una de las reglas para generar que los picos altos de energía, o sea, que valores de pico altos y energía alta es completamente desbalance. Entonces, con esas premisas se tiene que un valor de RMS bajo, un valor de pico bajo, un valor de energía bajo, entonces la condición es una condición normal. El peso de cada una de las reglas se tomó como 1, porque cada una de las reglas tenía la misma importancia con respecto a la otra. Lo mismo para bajo, o sea, para un RMS bajo y energía medio, pues tenemos una condición normal, ¿sí?
Así se configuraron cada una de esas reglas. Eso lo hizo ustedes. Entonces no veo ningún problema que tengan en explicar esta diapositiva. Bueno, ¿qué es la validación cruzada o cómo se hizo la validación cruzada para su clasificador? Tienen que hablar en este punto de qué es la validación cruzada. Explicar que la validación cruzada es esto: permite evaluar un modelo para mirar qué tan efectivo, qué tan eficiente es para el objetivo que ha sido diseñado. Entonces, para nuestro caso, el modelo se utilizó una validación cruzada random, o sea, aleatoria. Como vemos acá, de las 16 pruebas se tomaron 8 al azar para 20 iteraciones. ¿Sí? 20 iteraciones, estos son los números de iteraciones, y se tomaron al azar. Acá lo que estoy diciendo es al azar, vean. Se tomaron primero 3, ¿sí? Las rojas son las que con las que se hace el entrenamiento. ¿Qué es el entrenamiento? El proceso que les expliqué anteriormente. El proceso que hicimos en esta diapositiva, ese es el proceso de entrenamiento, que es básicamente coger, ordenar y mirar cuáles son los rangos que tiene cada conjunto borroso, ordenar nuevamente y mirar cómo se acota la función baja, la función alta y la función media. Ese proceso se hace acá en el entrenamiento. Luego de ese entrenamiento, pues se hace el test, que el test es evaluar los datos que no se tomaron acá, evaluarlo de la misma forma que se hizo acá. Con lo mismo se evalúa de tal forma que obtenga el resultado, y ese resultado se evalúa y eso da un error de clasificación y un error de precisión y todo esto, que es lo que ya se ha explicado en el PDF. Ustedes tienen que hablar de eso. Entonces acá ustedes explican esto. ¿Cómo explican este diagrama? Pues este diagrama lo explican de la siguiente forma. Se escoge el número de iteraciones, en este caso 20 iteraciones. Se hace un conjunto o una matriz en MATLAB, la cual tiene las 16 pruebas. De esas 16 pruebas cogen y se divide con una función random en un grupo, en un conjunto de entrenamiento y en un conjunto de entrenamiento y en un conjunto test, ¿sí? Ese conjunto test siempre va a variar hasta que se termine este ciclo. Esto, lo que está en punteado, es lo que se hace cíclicamente. O sea, para la primera iteración, pum pum, dividió, dividió en 8 para acá y 8 para acá. Hace el entrenamiento, que es el proceso que explicamos anteriormente. Entra el clasificador difuso, que es el que teníamos anteriormente. Este evalúa y saca un resultado. Ese resultado, que es acá, evaluando, o sea, sale el clasificador configurado acá. Y coge estos valores del test y evalúa. Ahí sí evalúa el clasificador. Y el clasificador entrega unos datos que son la precisión, el error y la salida de la matriz. O sea, los valores de salida que sacó el clasificador, saca el error y la precisión. ¿Qué es el error? Pues el error es el número de pruebas que se le ingresaron y qué pruebas fueron, si fueron normales o fueron de desbalance, y evalúa cuáles clasificó como normales y que eran de desbalance, o cuáles clasificó como desbalance que eran normales. Y ese es el error. Y bueno, y eso grafica. Bueno, ya los resultados. Entonces, ya como resultados de la primera parte, que era esta, ¿sí? Después de hacer este proceso,
Después de hacer ese proceso, este sería el resultado de ese clasificador difuso, en el cual encontramos que las funciones de membresía estarían configuradas de esta forma, se configuraron de esta forma, con utilizando las reglas de Mandani y las 27 reglas borrosas que se configuraron, y se vio que el cambio del clasificador pues no era tan importante, o la mejor forma de clasificarlo fueron con estas funciones trapezoidales, las cuales se utilizan los 4 vértices, 4 valores, mire, 4 valores, los cuales son estos vértices, y eso se obtuvieron, esos valores se obtuvieron evaluando la función, mirando en qué grupo o en qué conjunto borroso fue clasificada cada una de las salidas, de tal forma que correspondiera al que es correcto. Entonces, los resultados siempre se evalúan de la siguiente forma. Los resultados de cada una de las 16 pruebas para este clasificador se observan como la línea azul. Esos fueron los valores de salida. Valores de salida acá. La línea verde y la línea roja son los valores medios. Acá sí les voy a explicar cómo se evalúa el error que vemos acá de 7.2%. Ese fue el menor valor de error que se obtuvo configurando los clasificadores. ¿Cómo se obtuvo ese error? Pues básicamente el error es mirando cuál es el error que tiene este valor con respecto al valor medio. ¿Cómo se sacó ese valor medio? Pues es el valor medio de cada uno de estos 4 valores, porque estos 4 valores iniciales son las 4 pruebas normales, y del 4, o sea del 5 hasta el 16 son las pruebas de desbalance. Entonces el valor medio sería esta línea verde, y se mira el error que hay entre el valor de la prueba 1 al valor medio, el error que hay de la prueba 2 al valor medio, el error que hay de la prueba 4 al valor medio, así, las 4 pruebas. Y ese error se guarda en un vector, ¿sí? Cada uno de esos valores se guarda en un vector. Lo mismo sucede para las pruebas de desbalance. Se evalúa con respecto al valor medio de error para las pruebas de desbalance. Entonces se evalúa el error que hay de aquí a cada una de las pruebas, y a ese vector se le saca el valor medio de ese vector, que el cual da 7.2% de error. Pero no es un error de clasificación, porque todas estas que vemos acá las clasificó como desbalance. Entonces básicamente, ¿cómo se lee siempre este resultado de la gráfica del clasificador? Ese resultado siempre se evalúa de la siguiente forma. Se evalúa acá en la zona que vemos amarilla. Todos los datos que queden en esta zona serían desbalance, y todos los datos que queden por debajo del valor medio, que sería la zona verde, que sean de acá, que queden por acá, sería la normal. O sea, por ejemplo, si este pico hubiera bajado más abajo, o hubiera quedado más abajo del valor medio, que hubiera quedado acá donde tengo el puntero, significaba que la prueba 12 la hubiera clasificado como normal, ¿sí? Pero como este punto quedó por encima del valor medio, la clasificó como desbalance. Pero también sucede para cuando son condiciones normales. Por ejemplo, si este pico que está por encima de la prueba de normal hubiera estado por encima del valor medio de desbalance, hubiera estado por acá arriba, significaba que la prueba 2 la clasificaba como desbalance. Estas serían las funciones que se usaron para el cálculo del valor medio y desviación que se muestra acá, ¿sí? Para el error y el cálculo de eso, de esta forma.
Sí, el valor medio sería el valor más la desviación. Y el valor medio pues es la suma de todos los valores, o sea, de todos los valores de del 3 y del 4, dividido en el número de eso, que serían 4, y ese sería más la desviación, ese sería el valor medio que tenemos acá. Y lo mismo para el valor medio que tenemos acá de desbalance. Así se calculó. Ya en los resultados de la validación cruzada. La validación cruzada, como les explicaba, es lo más importante, porque esta validación cruzada nos indica como qué tan objetivo, qué tan bueno es el modelo de clasificador que ustedes proponen. Este modelo de clasificador, pues entonces hicimos las 20 iteraciones, que son las que se ven acá, 20 iteraciones en esta gráfica, que es el resultado ya del valor medio del error. O sea, el valor medio es la línea verde, que sería cada uno de estos valores que tenemos acá es el error de falla del clasificador cuando se hicieron las 20 iteraciones. Entonces, ese valor medio se evalúa, ¿no? Es el valor medio, es el representativo para el clasificador. ¿Cómo se halla ese valor medio? Pues básicamente, como con las mismas funciones que tenemos acá, se halla el valor medio. Así se halla. Lo único que acá no le sumamos la desviación, pero es el valor medio que tiene de cada uno de estos puntos. Entonces vemos acá que para la primera iteración obtuvimos más o menos como un 12.5% de error de clasificación, o sea que de 8 obtuvimos una que la clasificó mal. De 2, en la prueba 2 obtuvimos un 25% de error, o sea que de las 8 pruebas del test clasificó 2 como error. Y así para las 4 sería 37 punto algo, o sea que clasificó 3 para las 8 pruebas con las que se hicieron el test. Así para cada uno. En la prueba 7 y en la prueba 5, 9, 11 y 15 se obtuvieron valores de error 0, o sea que todas las pruebas que se le entraron las clasificó bien. Bueno, acá les podrían preguntar, y bueno, pero ¿este valor de error de 15% es bueno o es malo? Pues la idea siempre es buscar un error del clasificador que siempre le clasifique perfectamente las señales, ¿sí? Que ojalá fuera siempre 0. Pero todos los sistemas, absolutamente todos los sistemas tienen un error de clasificación. Un sistema de control tiene un error pequeño para hacer el control. Entonces este error del 15% lo que le está indicando a usted es que posiblemente para futuras pruebas o futuras clasificaciones usted tendría un 15% de error en que esté clasificando mal, ¿sí? Pero entonces imagínese que usted quiere hacer más pequeño ese error, digamos con el mismo clasificador. Si usted utiliza, digamos, 100 pruebas, le toma 100 pruebas a una máquina para ver si tiene desbalance. De esas 100 pruebas, a la misma velocidad, a las mismas condiciones, usted toma 100 pruebas y usted se las mete al clasificador y le sale que hay un 85% de posibilidades que tenga desbalance de 100 pruebas que usted le hizo. Pues eso es un alto porcentaje de precisión, y le dice que tiene un 15% de error de que no sea desbalance. Pues yo confiaría que el porcentaje es mayor a que sí tiene desbalance al que no tiene desbalance. O sea, eso es lo que indica el porcentaje. ¿Sí? Si yo estoy preveyendo que, bueno, si la salida me está diciendo que es desbalance, ¿no? Si me están saliendo que es desbalance siempre,
entonces sería el 85% de error. Entonces yo diría, bueno, sí, entonces sí tiene desbalance, ¿sí? Pero ya si usted utiliza solo dos pruebas de entrada y esto, usted tendría un 15% también de error de que ese resultado no sea desbalance. Entonces ahí sí ya sería para futuros trabajos mirar cómo disminuir ese porcentaje de error, porque realmente sí es un poco alto, porque con clasificadores con redes neuronales se obtuvieron errores por debajo del 6%, ¿sí? Con redes neuronales. Entonces sí sería un error alto en cuestión de como un clasificador ya para implementarlo, faltaría más estudio.